Como sabemos, los videojuegos para muchas personas son solo una forma de entretenimiento, pero si buscamos más sobre los avances y los objetivos que las principales empresas buscan cumplir, comprenderemos que incluso los videojuegos son más complejos de lo que creíamos. Pero antes de todo debemos saber y conocer las diferencias entre cuáles son las empresas y estudios desarrolladores que actualmente dominan una de las industrias más rentables que existen hoy en día, y que fue uno de los nichos menos afectados por la pandemia. Las empresas que más acaparan el mercado con sus consolas, ya sean fijas o portátiles, son Nintendo, Sony y Microsoft. Google anunció en 2018 que estaría dentro de este mercado, pero la producción de su propia consola está en constante prueba y error. Mientras que los estudios desarrolladores son aquellos que se encargan de crear y producir títulos increíbles que conocemos hoy en día, los cuales son Sony Entertainment, Nintendo, Atari, Ubisoft, Activision, Epic Games, Rockstar, Rocksteady, entre otros. Otro punto muy importante y relevante a destacar son las similitudes que tienen los videojuegos con la industria del cine, pues desde sus inicios, algunos juegos como lo son Mario Bros, Fatal Fury, Street Fighter, entre otros, recurren a contarnos una historia, y que ésta va avanzando conforme vamos pasando niveles, jefes o misiones. Esto se empezó a implementar a finales de los 70 y principios de los 80. Pero, ¿por qué decimos que los videojuegos son un medio de comunicación? Como lo mencionamos al inicio del video, una de las empresas que principalmente comenzó a implementar esto fue Nintendo, pues su objetivo era crear una comunicación entre los jugadores, dando la solución a una de las problemáticas que existía en 1972, cuando la consola Atari salió al mercado junto con el juego Space Invaders y Asteroids. La problemática en cuestión fue que los niños principalmente pasaban muchas horas frente a una televisión y una consola Atari, provocando que comenzaran a aislarse en sus habitaciones o en salones de arcade, perdiendo la capacidad comunicativa de mantener un diálogo estable y prolongado en su entorno social, llámese familia o amigos. Fue cuando en 1982 Nintendo llegó al mercado con una innovación para un nicho de mercado que iba en gran crecimiento, pues la demanda que se tenía era aún mayor a como la conocemos hoy en la actualidad. Su proyecto más ambicioso no solo era vender consolas y títulos clásicos como eran Mario Bros, sino que era dar solución a la problemática que se presentaba, pues comenzaron a desarrollar juegos multiplayer que implementaran la formación de estrategias para pasar niveles cada vez más complejos, que incluso estos fueran títulos para toda la familia. Años más tarde, Nintendo creó la primera consola portátil conocida como Game Boy, acabando con una de las problemáticas del aislamiento social que los niños y los jóvenes tenían en aquel entonces, haciendo que ahora sus consolas los acompañaran a cualquier lugar. Con ello, implementaron un método aún más complejo de comunicación, como lo fue el hecho de que ahora los usuarios pudieran conectar dichas consolas portátiles una con otra, gracias a un puerto AGB que las primeras Game Boy tenían integrado. Esto consistía en que si el jugador A tenía el juego Pokémon, al igual que el jugador B, C y D, pudieran conectarse para así liberar épicas batallas a donde fuera que estuvieran. Podemos decir que otro ejemplo en el que este modelo de comunicación funcionaba era de la siguiente manera. Si tú estabas con tu Game Boy en algún lugar público, transporte u otro entorno, y una persona que fuera ajena a tu círculo social, pero que al igual fuera usuario de Game Boy, podían jugar. De esta manera se lograba entablar una comunicación interpersonal. Por otra parte, parecía que en la década de los 90 había un retroceso en cuanto a este gran objetivo, pues la llegada de la primera consola de Sony, llamada PlayStation, estaba enfocada principalmente en proporcionar entretenimiento para chicos y grandes. Sin embargo, aquí fue cuando los estudios desarrolladores comenzaron a tomar cartas sobre el asunto. Recordemos que desde 1972 los videojuegos incluían una historia, pero que en muchos de los aspectos estas carecían de algunos factores. Por lo tanto, se comenzó a crear títulos con un alto costo de producción, pues comenzaron a ocupar tecnologías y recursos cinematográficos.
tales como lo eran algunos efectos visuales, pero lo más importante, la creación y la construcción de arcos narrativos que incluso se extendían a secuelas, trilogías o sagas. Y que fue un parteaguas para los estudios desarrolladores que nos entregaron títulos inolvidables, como lo son Pepsi Man, Spider-Man, Super Mario 64, Crash Bandicoot, The Legend of Zelda, Silent Hill, Resident Evil, Metal Gear Solid y muchos otros más. Aquí tenemos otro punto a favor, pues teniendo en cuenta que el cine es un medio de comunicación y que dado a sus antecedentes históricos, uno de los más destacables fue su aporte para la Segunda Guerra Mundial, donde se proyectaban mensajes de propaganda para reclutar a los jóvenes o en otros casos solamente para informar sobre el progreso de la misma y los acontecimientos más relevantes de los ejércitos. Además, otro punto a favor que obtenemos es gracias al uso de las estructuras narrativas ocupadas para la literatura, televisión, cine y cualquier otro medio de comunicación que así lo requiera. Pues incluso podemos decir que entre las filas de los equipos de producción de los estudios desarrolladores se encuentran grandes guionistas, que se encargan justamente de redactar las historias que nos contarán en cada uno de los videojuegos que conocemos hoy en día.